abundantemente y sin reproche, y le será dado. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Vamos a recibir el mensaje de nuestro Dios que tiene para cada uno de nosotros por medio de nuestro hermano Roberto Cruz. El mensaje se llama En ti confiaré. Gracias, David. Pueden tomar sus lugares, hermanos, y les voy a rogar que no cierre su Biblia. Este es el pasaje donde nos estaremos basando para la predicación del día de hoy, Santiago. El día de hoy pues, me encuentro con mucho gozo y al mismo tiempo un poco triste en la manera de que es el primer culto es el primer domingo que nos toca hacer dos cultos separados. Ahora, como mencionó David en la mañana, algunos hermanos estuvieron aquí presentes, alabando a nuestro Dios, escuchando el mensaje. Y ahorita estamos nosotros aquí, también de igual forma alabando a nuestro Dios y para escuchar lo que Él tiene preparado para nuestras vidas. Y vamos a leer nuevamente este pasaje de la Escritura. Por ahí el domingo pasado les mencionaba que el propósito de una predicación, hermanos, es que usted tenga en estos versículos su bosquejo, ¿sí? En la manera que el día de mañana cuando usted llegue a su casa usted pueda abrir la palabra de Dios y pueda tener un entendimiento más claro de lo que enseña la palabra de Dios en esa porción. Sí, vamos a leerlo nuevamente antes de hacer una oración. Dice la palabra de Dios: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Vamos a orar. Amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús, nos acercamos a ti, Señor. Venimos delante de ti para que seamos instruidos por el mensaje de tu palabra, Señor. Yo te ruego que sea tu palabra la que nos esté edificando, la que nos esté redarguyendo y hablando en nuestras vidas, Señor, que tu Espíritu Santo nos dé discernimiento, asimismo nos ilumine para entender lo que tú ya has revelado en esta porción de la Escritura, Señor. Dame sabiduría a mí, que yo sea fiel a tu mensaje, que sea fiel a tu palabra, Dios, que no hable por mi propia cuenta, sino lo que yo he recibido de ti, Señor. Yo te ruego también por cada uno de los que estamos presentes. Si hay algo que estorbe en nuestras vidas, tú quítalo, Padre, para que podamos enfocarnos solamente en escucharte a ti, Señor. Gracias te damos por todo. En el nombre de Cristo Jesús oramos a ti, Señor. Amén y amén. Se dice que en una ocasión por ahí salió un niño corriendo a la calle gritando y diciendo: mi padre no me ama, mi padre no me ama. Y los gritos eran tan fuertes que se le acercó una persona y le dijo: oye niño, ¿qué es lo que estás diciendo? Y él le dijo: mi padre no me ama. Y el Señor le preguntó: ¿por qué? Le dijo: porque mi padre me disciplina. Y su disciplina es muy dura y me duele. Por eso es que no me ama. Y en esta mañana, hermanos, no sé
que te ha hecho pensar, de esta no podré salir? No sé si has pasado por alguna prueba que te ha hecho dudar del amor de Dios, o que te ha hecho dudar si realmente Dios es una realidad en tu vida, si Dios está presente en tu vida. Y yo espero que el día de hoy, hermanos, podamos salir con un entendimiento más claro de lo que nos enseña la palabra de Dios en cuanto a lo que acabamos de leer. Hallarnos con sumo gozo cuando nos encontremos en diversas pruebas. Amén. Y ahí en este pasaje vamos a leerlo nuevamente, en Santiago capítulo 2. Dice así, inicia este versículo ahí en la escritura: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Iniciando en este versículo, hermanos, esta porción de la escritura, cuando enseña, dice: cuando os halléis en diversas pruebas. Estas palabras en el griego, hermanos, diversas y pruebas, la palabra que se utiliza en el griego para traducir pruebas muchas veces es utilizada para hacer referencia a las tentaciones, pero en este caso, por el contexto, entendemos que no se está refiriendo a las tentaciones, sino a las pruebas, a las tribulaciones que pasan los creyentes, ¿sí? Santiago se dirige a ellos diciendo: hermanos míos, se dirige a los creyentes. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y la palabra diversas, hermanos, de igual forma en el griego, hace referencia a diversidad, a múltiples colores. Y como lo citan algunos comentaristas, lo que enseña aquí la palabra de Dios es que cuando leemos literalmente este pasaje y haciendo referencia a las diversas pruebas, se está refiriendo a pruebas de diversos colores. Y es que en la vida del creyente, hermanos, las pruebas por las cuales vamos a pasar son múltiples, son diferentes. Son diferentes para cada uno de nosotros. Y es que las pruebas son inevitables de este lado de la gloria. Si tú eres un hijo de Dios, a pesar de que seas un hijo de Dios, las pruebas van a existir, van a estar ahí. Son inevitables de este lado de la gloria. No importa que tengas muchos años en el Evangelio, no importa que tengas pocos años en el Evangelio, las pruebas van a ser diversas, ¿sí? Entonces, hay un propósito por el cual las pruebas fueron diseñadas. Tienen un diseño específico por el cual Dios las permite, por el cual Dios permite que pasen en nuestra vida. Es por medio de las pruebas que nosotros podemos ver lo que hay en nuestro corazón. Es por medio de las pruebas que nosotros podemos ver todas esas cosas que deben ser cambiadas y deben ser transformadas por la palabra de Dios. Sí, son por las pruebas por las cuales nosotros vemos si somos celosos, si hay orgullo, si hay soberbia, si tenemos amor por el dinero. Pero el propósito de las pruebas es que nosotros salgamos victoriosos y que salgamos transformados. Es por eso que Dios lo permite. Y sí, hermanos, Dios las permite. Y en este momento vamos a ver unos versículos ahí en la palabra de Dios que nos van a enseñar cómo Dios obra de esta manera, trayendo a nuestra vida pruebas, aflicciones, dejando que pasen, ¿sí? Vamos a ir a la palabra de Dios, ahí en Génesis capítulo 22. El salmista en el Salmo 139, versículo 23,
y 24 nos enseña diciendo: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Sí, vamos a ir a Génesis capítulo 22. Génesis capítulo 22, versículo 1 y 2. Vamos a leer esta porción de la Escritura. El Salmo 139 enseña diciendo: examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. ¿Cómo podemos saber lo que hay en nuestro corazón, en nuestro interior? A través de las pruebas. Es por eso que el salmista escribe: conóceme, examíname, pruébame. Y él añade diciendo: y ve si hay en mi camino de perversidad, guíame en el camino eterno. En esta porción de la Escritura en Génesis, vamos a leerlo. Dice así: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Cómo inicia este versículo? Dice que probó Dios a Abraham. Y todos conocemos la historia. Dios promete a Abraham un hijo, y esa promesa tarda un poco, pero tarda lo que Dios ya había determinado. Dios da al hijo y después Dios lo prueba y le dice: entrégamelo, ofrécelo en holocausto. ¿Quién probó a Abraham? Dios. ¿Sí? Ahora vamos a Éxodo. Éxodo capítulo 16. Éxodo capítulo 16, versículo 4. Dice así: y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. ¿Quién iba a probar al pueblo? Dios. Vamos a Deuteronomio. Vamos a ir avanzando en la palabra de Dios, como a lo largo de la historia Dios va probando a sus hijos. Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8, versículos 2 y 3. Deuteronomio capítulo 8, versículos 2 y 3. Dice la palabra de Dios: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Quién prueba? ¿Quién llevó al pueblo a esa prueba? Dios. Dios en su soberanía permite que el pueblo pase por eso. 40 años en el desierto. Y dice aquí la palabra de Dios: para afligirte y para probarte. Pero vamos a Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 32. Segunda de Crónicas, capítulo 32. Versículos 30 y 31. Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículos 30 y 31. Vamos a ver lo que enseña la palabra de Dios. Dice:
Ezequías cubrió los manantiales de Gihón, la de arriba, y condujo el agua hacia el occidente de la ciudad de David, y fue prosperado Ezequías en todo lo que hizo. Dice, mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia que enviaron a él para saber el prodigio que había acontecido en el país, ¿qué dice? Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Vemos cómo a lo largo de la historia Dios prueba a sus hijos, y es que, como les comentaba al principio, las pruebas tienen un propósito, tienen un diseño que nos va a permitir a nosotros crecer, madurar. Las pruebas son diferentes a las tentaciones. Nosotros somos tentados por nuestra concupiscencia, por lo que todavía nuestro corazón anhela, por ese remanente caído que mora en nosotros. ¿Sí? Y las tentaciones están diseñadas para que el creyente sea tentado y caiga. Pero las pruebas que Dios nos permite pasar tienen propósitos diferentes. A lo largo de la historia Dios ha probado a sus hijos, y el día de hoy también así va a pasar con nosotros. ¿Sí? Si usted prestó atención, hermano, fue Dios quien probó a su pueblo, a sus hijos. Pero hay algo más, hay algo importante que usted debe tener presente. No solamente Dios permite que sus hijos pasen por pruebas, sino que Dios va a elegir soberanamente las pruebas por las cuales van a pasar sus hijos. ¿Sí? Dios en su soberanía ya ha determinado las pruebas por las cuales sus hijos van a pasar. No solamente Dios lo permite, sino que Él las elige. ¿Y sabe con qué propósito, hermano? Con el propósito de derribar todos esos ídolos que nosotros por nuestra carne levantamos. Y aquí la pregunta, hermano, es: ¿con qué estás batallando tú? ¿Cuáles son tus ídolos? ¿Eres tú? ¿Es tu orgullo? ¿La soberbia? ¿Son los celos? ¿La falta de confianza en Dios? ¿O es la vanagloria de la vida, como lo estudiamos el domingo pasado? ¿De qué te sientes orgulloso? ¿De tu apellido? ¿De tus posesiones? ¿De tus posiciones? Si tú eres un hijo de Dios, Dios no te va a dejar así. Él te va a ir transformando y Él va a derribar esos ídolos que tienes. Y ese es el propósito de las pruebas. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 12, versículo 10, cuando habla sobre la disciplina de Dios. Dice: en aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Hablando de los padres, dice: pero a para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. El propósito es que en nosotros se ha formado un carácter santo que nos permita relacionarnos con el Señor. El ser transformados. Ahí volvamos nuevamente a Santiago. En el versículo 3 dice así. Santiago capítulo 1 versículo 3 sigue enseñando así: sabiendo que la prueba de vuestra fe
produce paciencia. ¿Qué es probado, hermanos? Dice un autor que en medio de la adversidad, del dolor, tenemos que tener en cuenta que lo que está siendo probado por Dios no son nuestras finanzas, nuestros hijos, tu salud, sino tu fe. Lo que está siendo probado en el creyente es su fe. Ahí en la palabra de Dios, vamos a ir a 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 7. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Dice así. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Qué es lo que es probado? ¿Qué dice? Para que sometida a prueba vuestra fe. Y es que nuestra fe va a ser probada y a nosotros nos conviene. Nosotros, a través de la prueba, nuestra fe va a crecer. Pero no solamente va a crecer, sino que nosotros vamos a dar cuenta si es una fe genuina o no. Si es una fe que está puesta en Cristo, en Dios. Dice el apóstol Pablo en Corintios, dice: examinaos a vosotros mismos, probaos si estáis en la fe. Las pruebas son el instrumento de Dios con el cual prueba si nuestra fe es genuina, si nuestra fe está puesta en Él. ¿Cuántas personas no hemos conocido que se han acercado a la palabra de Dios y que en cierta manera se han mostrado receptivos al mensaje del Evangelio? Pero ¿cuántas de ellas no se han apartado? ¿Sabe por qué? Porque no había en ellos una fe genuina, una fe verdadera, no habían nacido de nuevo. Dice aquí la palabra de Dios que nuestra fe es probada, así como el oro es probado en el fuego. Hay muchos metales que se parecen al oro, pero solamente a través de pasarlos por el fuego uno va a separar y a identificar lo que es oro de los otros metales. De la misma manera nuestra fe va a ser probada, y el instrumento que Dios va a utilizar son las pruebas que trae en nuestra vida. Volvamos a Santiago. Santiago capítulo 1, versículo 3. Ahora vamos a ver lo que dice el versículo 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Esta palabra, hermanos, que al iniciar este versículo, sabiendo, viene del griego ginosko, que es conocer por experiencia. Estos creyentes, por experiencia, estaban siendo probados, estaban pasando por tribulaciones, por experiencia propia, ¿sí? Y Santiago les dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y la palabra paciencia, hermanos, es una palabra que muchas veces se traduce en el Nuevo Testamento como perseverancia. Perseverar. Y es que literalmente la palabra que se utiliza en el griego significa permanecer debajo. Eso significa paciencia. Cuando nuestra fe es probada, ¿qué produce? Paciencia. ¿Qué es la paciencia? Literalmente significa permanecer debajo.
o como lo escribe un autor, haciendo la definición en griego, dice, esta palabra en griego significa una voluntaria, activa, inquebrantable resistencia. La capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. Las pruebas nos van fortaleciendo. Dice aquí Santiago, mas tenga la paciencia su obra completa para que sean perfectos. Sí, para que seamos. Cuando somos probados por Dios, cuando nuestra fe es probada, y después de que pasa la prueba, nosotros maduramos, nosotros crecemos. Esos ídolos que nosotros habíamos levantado son derribados por Dios para que solamente pongamos la mirada en Cristo, en Dios. Y somos transformados y perseveramos. La perseverancia es una prueba de que tenemos una fe genuina. El creyente verdadero va a perseverar. El versículo 4 dice, mas tenga la paciencia su obra completa, que seáis perfectos y cabales. Y estas dos palabras, hermanos, cuando hace referencia a perfectos y a cabales, se está refiriendo a algo que es completo en todas sus partes. Eso significa. Después de la prueba, nosotros vamos a ser completos. Vamos a ir siendo perfeccionados por Dios. Nuestro carácter, nuestra integridad, nuestra madurez, nuestra semejanza a Cristo va a ir creciendo. Y es a través de las pruebas, solamente a través de ellas, ¿sí? Es por eso que Dios las permite. Ahora, al inicio de este pasaje, en Santiago, por ahí inicia diciendo sobre la actitud que nosotros debemos de tener sobre las pruebas, que dice, hermanos, ¿por qué? Por sumo gozo, por un gozo total, cuando nos hallemos en diversas pruebas. Esa es la actitud que nosotros debemos de tener como creyentes. Y sí, es cierto, nosotros no nos gozamos de la prueba, sino de lo que el creyente se va a gozar. Es que una vez que pase, vamos a ser transformados. Vamos a ser transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo mejor que nos puede pasar. Ser transformados. ¿Por qué el cristiano se goza? Bueno, número 1, porque el creyente sabe que Dios tiene el control de su vida. Dios ha permitido que tú pases por ciertas pruebas. No solamente ha permitido, sino que Él ha elegido las pruebas que van a llegar a tu vida para transformarte. Entonces el creyente número 1 se goza porque sabe que Dios tiene el control y tiene la salida para esa prueba. Número 2, el creyente se goza porque el propósito de las pruebas es formar en nosotros un carácter santo que nos va a permitir relacionarnos con nuestro Dios. Número 3, ellas nos van a permitir crecer y madurar, ser maduros, enfrentar y ver la vida de una manera desde la perspectiva que Dios la está mirando, una perspectiva eterna. Número 4, las pruebas nos van a recordar que nosotros no pertenecemos a este mundo. Hay una esperanza que como hijos de Dios tenemos. Es que tenemos una herencia en los cielos. Vamos a buscar ahí en la palabra de Dios, Hebreos capítulo 10.
Hebreos capítulo 10, versos 32 y 36. Otros creyentes que estaban pasando por pruebas, por tribulaciones. Dice así Hebreos capítulo 10, versículo 32 al 36. Pero traer a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo. Y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os acordasteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Y más adelante dice, ¿por qué? El despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Estos creyentes habían sufrido muchas cosas, el despojo de sus bienes, habían sido perseguidos no solamente por gente exterior a los que se decían ser creyentes, sino por algunos por ahí que se decían ser creyentes, también los habían afligido para que regresaran a las prácticas anteriores del judaísmo. Ellos habían sido perseguidos, habían sido tribulados, afligidos, pero dice que ellos tuvieron gozo, porque sabían que tenían una mejor herencia en los cielos. Las pruebas nos van a recordar a nosotros, hermanos, que nosotros no somos de este mundo, que no pertenecemos a este mundo, sino que nuestra ciudadanía está en los cielos. Y cada vez que tú pasas por una prueba, eso te está recordando Dios. Solamente ser transformado a la imagen de Cristo, sino que Dios te está recordando que ahora tenemos una nueva identidad en Cristo, nuevos propósitos en Cristo y una promesa eterna en los cielos. Eso es lo que nos recuerda Dios. Tú no perteneces a este mundo. ¿Se imagina qué triste si esto fuera lo mejor para nosotros, esta vida? Es por eso que el creyente, a pesar de las pruebas que pueden llegar a su vida, las recibe con gozo, porque hay una esperanza en Cristo. Dice más adelante en Santiago capítulo 5, dice: capítulo 1, versículo 5 dice: y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Aquí la palabra de Dios no nos está enseñando que si alguno tiene falta de conocimiento, sino que nos está diciendo si alguno tiene falta de sabiduría. La semana pasada en la predicación les mencionaba que muchas veces podemos llegar a ser contradictorios en nuestra forma de vivir. Nosotros hemos conocido a Dios, sabemos que Él es fiel, sabemos que Él no cambia, sabemos que Él es bueno, sabemos que Él es amor, mas sin embargo, muchas veces no actuamos confiando en Él. Pero dice aquí la palabra de Dios: si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. La sabiduría es el conocimiento aplicado, lo que Dios ya nos enseñó. Ahora el aplicarlo, eso es la sabiduría. Muchas veces no vamos a entender por qué pasamos tal o cual situación. Muchas veces no vamos a entender. La palabra de Dios dice: pida a Dios sabiduría, para que sepan, para que aprendan a vivir, para que puedan soportar las pruebas. Pidan a Dios
sabiduría. Muchas cosas no las entendemos hasta después que pasa la prueba. Pero déjeme decirle, hermanos, que muchas veces no vamos a entender las cosas que pasamos de este lado de la gloria, sino que hasta que estemos delante de la presencia de nuestro Dios. Hace una semana les comentaba y les decía, si nosotros llegáramos al cielo y tuviéramos todas las comodidades, ¿sería suficiente para nosotros? ¿Hallaríamos gozo si ahí no estuviera Cristo? Y la verdad es que no, hermanos. El creyente verdadero, su tesoro está en Cristo. Y su esperanza está en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Colosenses. Colosenses capítulo 2, versículo 1. Colosenses capítulo 2. Dice, dice el capítulo 2, versículo 1, dice, porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por ustedes y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas en pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Solamente en Cristo, hermanos, vamos a encontrar esa sabiduría. Dice aquí la palabra de Dios que en Él están escondidos esos tesoros, esos misterios, la sabiduría. Y en Cristo vamos a ser consolados. Por eso es el consuelo que tiene el creyente. Es por eso que el creyente se goza a pesar de sus tribulaciones. Sí, las tribulaciones no causan en nosotros ese gozo, sino que el creyente tiene su mente puesta en el propósito de esa prueba, que es su semejanza a Cristo, que es su transformación, el ser transformados, y el que nos recuerda que tenemos una herencia en los cielos. No sé por qué situaciones estemos pasando cada uno de nosotros, pero si tú eres un hijo de Dios, debes de tener en cuenta que eso por lo cual tú estás pasando, esa situación, esa aflicción, esa prueba, tiene un propósito. Nosotros no sufrimos por sufrir, sino que hay un propósito en ese sufrimiento. Lo triste es que tú estés padeciendo, que tú estés siendo tribulado sin ser hijo de Dios. Tú no vas a hallar consuelo fuera de Cristo. Por eso la exhortación el día de hoy, hermanos, es que nosotros confiemos en Dios. Por eso el título del mensaje se titula así: confiar en Dios. En ti confiaré. En ti, Dios, confiaré. Sabiendo que tú me ayudarás, sabiendo que todo está en tus manos, sabiendo que cada prueba y cada tribulación por la cual nosotros pasamos tiene propósitos eternos. Gócese en el Señor. Hay ese gozo en Cristo. Y si tú no tienes a Cristo y estás aquí, no salgas de aquí sin Cristo. Sin Él no vas a poder hallar gozo en esta vida. Fuera de Él no tenemos nada. Él es nuestra esperanza. Por eso yo te invito a que si tú estás aquí y no te has encontrado con Dios, tú no salgas de aquí sin Él. Ora a Dios,
y dile: Señor, sálvame. Señor, me arrepiento. No salgas de aquí sin Cristo. Y hermanos, encontremos ese gozo en las pruebas, en las tribulaciones, porque todo eso nos va a ayudar a nosotros, es para nuestro beneficio. Ellas nos van a ayudar a desear más a Cristo, a desear más estar en la presencia de Dios. Esta vida se va a terminar, pero nuestro tesoro lo vamos a encontrar solamente en Cristo. Amén. Vamos a hacer una oración, hermanos, para terminar. Padre, te damos gracias, Dios, por tu bondad, porque eres bueno con nosotros, Señor, y confiamos en ti, confiamos en tu soberanía, en tu amor, en que tú no cambias, en que tú eres fiel, Señor. Yo te ruego, Padre, si hay alguien aquí, Padre, que está pasando por momentos difíciles en su vida, que no entiende, que Él pueda mirarte a ti, Señor. Si hay algún creyente aquí, Señor, que está sufriendo alguna prueba, yo te ruego que tú lo consueles a través de Cristo, Señor. Si hay alguna persona aquí que no te conoce, Señor, yo te ruego que tú lo salves, Padre, que tú le permitas arrepentirse y acercarse a ti, Señor, para que Él pueda ser consolado por nuestro Señor Jesucristo, Padre. Y te damos gracias por las pruebas, porque ellas nos recuerdan, Señor, que nosotros no somos de este mundo, sino que nosotros tenemos una herencia en los cielos, en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a vivir esta vida como a ti te agrada, Señor, deseando a Cristo y puesta la mirada en nuestro Señor Jesucristo. Señor, gracias te damos. Bendice a esta iglesia, bendice a cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús clamo a ti, Señor. Amén y amén.